Gracias a Dios por ese tiempo de alabanza, de adoración. Alabamos y exaltamos el nombre de nuestro Dios y venimos aquí con un propósito que es manifestarle a Dios nuestra gratitud. Amén. Hoy quiero empezar haciéndote una pregunta. ¿Y tú qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado hoy? Yo creo que si tenemos oportunidad de contestar esta pregunta, pues a lo mejor podemos decir mucho, poco, nada, o a lo mejor un signo de interrogación, pensando que a lo mejor Dios no te ha dado nada. Pero yo creo que si meditamos en esta pregunta, ¿y tú qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Cualquiera de nosotros puede contestar en la manera en que pueda sentirlo. Yo creo que si nosotros lo ponemos en el contexto de hoy, a veces cuando tú estás en tu celular, abres una aplicación, cualquiera que sea, llega un momento en que la misma aplicación te manda un mensaje para que des tu valoración de la aplicación. ¿Qué tanto te gusta? Si te gusta o no te gusta. Dar una reseña de qué te parece la aplicación. Y pues uno manifiesta su sentir con respecto a esa aplicación que está utilizando. Ahora imagina que tú estás leyendo la Biblia y en ese momento aparece ese mensaje en donde aparece qué valoración le das tú a tu relación con Dios. ¿Qué valoración le das tú a la relación, a la comunión que tú tienes con Dios? Podemos contestar en la manera en que a lo mejor estemos sintiendo en ese momento, pero lo más importante a lo que quiero llegar con esto es que así como Pablo nos enseña y nos dice que debemos examinarnos a uno mismo, pues tenemos que tomar un tiempo de valorar, de examinar nuestra vida y, como te mencionaba, qué tanto estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado. Yo creo que esto nos puede llevar a tener una calificación, ¿verdad? Porque ahora en estos tiempos, pues todo se basa en lo que la gente piensa, en lo que la gente dice. Hay ocasiones que cuando tú buscas algún servicio, puede ser de dónde comer, dónde viajar, y muchas veces para que tú tomes una decisión, pues ves las valoraciones, ¿no? La reseña. Si tienes 5 estrellas, 4 estrellas, 2 estrellas y comentarios que muchos ponen ahí, expresan, estuvo muy mal o está muy bien, y a veces eso nos lleva a tomar la decisión final. Si vemos que tiene una buena valoración, aceptamos esa valoración y tomamos esa decisión de ir a ese lugar para comer o para viajar. Y yo creo que a lo mejor precisamente en ese sentido, esta manera de tomar decisiones, pues no puede ser realmente la correcta. Cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando estamos en Dios, tenemos que llegar a un claro entendimiento de que lo que Dios quiere es lo mejor para nosotros. La palabra dice que Él tiene un plan y un propósito para nuestra vida. Entonces imagina, si realmente nosotros creemos en esa valoración que la misma palabra de Dios nos da, que Él tiene un plan de bien y no de mal, y para que tengamos un futuro lleno de esperanza. Imagina, entonces no deberíamos de dudar siempre en tener una buena valoración de todo lo que está escrito en la palabra. Entonces, hoy quiero que realmente tomemos en consideración esta pregunta que te acabo de hacer
¿Y tú qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Y que en verdad podamos nosotros llegar a un compromiso más serio con el Señor, porque a veces no se trata inclusive del por qué estoy aquí, por qué soy parte de esta iglesia, o a veces inclusive pensamos por qué mi iglesia no hace lo que otras iglesias están haciendo. Y muchas veces porque ya estamos acostumbrados a la opinión de otros. No podemos tener una opinión personal que realmente me lleve a tomar la decisión correcta. Entonces, hoy quiero que vayamos a esta parábola en Lucas 16, del versículo 1 al 12. Aquí la parábola nos habla acerca de el mayordomo infiel. Y quiero que estemos enfocando esta parábola en la manera en cómo Dios puede estar hablándonos, tomando nosotros esa posición de siervo, de mayordomos, porque la palabra dice que esos somos, mayordomos de Dios, administradores de las cosas de Dios. Por eso la pregunta que yo te hacía al principio era, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Lo que Dios ha puesto en tu mano para administrar. Y vamos a ver lo que dice esta parábola en Lucas 16, 1 al 12. Dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía y me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Aquí algo que quiero destacar, como hemos aprendido también a través de las otras parábolas, de cómo Jesús a quien hablaba a la gente. Él enseñaba a la gente y dentro de toda esa gente siempre encontramos alrededor suyo a los fariseos, a los discípulos y gente que pues a lo mejor pasaba por ese momento en ese lugar y podía escuchar lo que Jesús hablaba. Pero sabemos que el propósito del por qué Jesús enseñaba todas estas cosas era para que la gente tomara realmente un tiempo de meditación, de valorar la circunstancia, las palabras que él hablaba en ese momento, con el propósito de ir más allá. Recuerda que toda enseñanza de Jesús era para que uno pudiera meditar y reflexionar acerca de lo que él estaba hablando. Por eso vemos que también de una manera muy directa a quien enseñaba a los discípulos. Y recuerda que después Jesús tomaba un tiempo aparte y Jesús afirmaba lo que compartía con ellos, porque él afirmaba y les decía
que a ustedes les es la bendición, han recibido la bendición de que se les diga de lo que trata todo lo que Jesús hablaba. Entonces, cuando nosotros somos parte de la iglesia, cuando nosotros estamos en Dios, cuando escuchamos su palabra, tenemos esa bendición de que podemos realmente recibir la profundidad de la enseñanza, de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros vemos que Él enseñaba a sus discípulos de manera directa, aunque había otra gente alrededor de ellos, pero Jesús realmente estaba mirando hacia aquellos que tenían oídos para oír, porque no se trata de oír, sino de entender. Entonces vemos qué tan importante vemos que en esta parábola, cuando Jesús dice que el mayordomo era disipador de sus bienes, se refiere a que este mayordomo estaba malgastando, derrochando y desperdiciando las posesiones de su amo. Y vemos que esta acusación que hace el amo al mayordomo infiel significa entonces que este es el punto de partida. Es una acusación que el amo está haciendo a su mayordomo y de aquí parte todo con respecto a esta parábola. Entonces vemos que el mayordomo no estaba administrando de forma responsable los bienes que le habían sido confiados. Y eso es algo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros, que seamos fieles, que seamos responsables con todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Por eso cuando yo te preguntaba, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Con lo que Dios te ha puesto en tu mano, pues es precisamente para que lo inviertas, lo trabajes de manera inteligente, de manera responsable. Por eso es una gran responsabilidad servir, administrar las cosas del Señor, porque no se trata de derrochar, no se trata de malgastar, sino que todo debe hacerse con sabiduría. Entonces vemos que el punto de partida es la acusación que vemos que hace el amo a su mayordomo. Entonces, algo importante, vemos que el mayordomo no puede negar la acusación que le está haciendo su señor. ¿Qué pasa si alguien viene y dice algo con respecto a ti que tú sabes que no es verdad? ¿Cuál es nuestra primera reacción? Pues una respuesta de defendernos, ¿verdad? Si no, estás mal, estás equivocado, te informaron mal y dices, y aquí están las pruebas, ¿verdad? Inclusive tienes manera de cómo comprobar que el falso que se te está levantando no es verdad. Pero vemos que este mayordomo no dice nada. Él sabe como diciendo, ya me cachó, ¿verdad? Y a lo mejor es la misma reacción. ¿Te acuerdas de la predicación de la parábola de aquel hombre que no estaba vestido con la vestidura de boda? Cuando el rey lo ve, lo increpa, dice, oye, ¿qué haces tú aquí? No estás vestido con vestiduras de boda. Y dice que él enmudeció. Entonces vemos que uno mismo reconoce qué grado de responsabilidad ha tenido con lo que se le ha puesto en su mano. ¿Sí? Entonces imagínate a ti mismo en esa posición, porque vamos a estar todos delante de Dios algún día y se nos van a pedir cuentas. Dios nos va a pedir cuenta de todo lo que Él ha puesto en nuestra mano. Entonces, podemos ver que el mayordomo no niega la acusación que su señor le está haciendo, sino que vemos que esta acusación lo lleva a pensar cómo arreglar sus cuentas y así marcharse, dejar de ser mayordomo para este señor. Entonces vemos que el mayordomo piensa que se hará amigo de los deudores de su señor al cancelar parte de lo que era su deuda que ellos tenían con el amo. Y vemos que
a lo mejor puede parecer que esta enseñanza de Jesús está dándole valor a lo que vemos, la deshonestidad. Porque vemos que en el versículo 8 dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Como que ve que está de acuerdo, ¿no? Pensamos que a lo mejor el amo está de acuerdo con la acción que tuvo el mayordomo después de la acusación. Pero vamos a ver que Jesús no está de acuerdo, no nos está enseñando a que aceptemos la deshonestidad como para que de esta manera podamos resolver nuestros asuntos. De hecho, si tú miras un poquito más allá, de acuerdo a lo que ya sabemos y sabemos lo que la palabra de Dios nos enseña, pues podemos ver que lo único que hizo este mayordomo fue hacer algo para poder cuidar por sí mismo. Y esa es parte de la naturaleza humana. Siempre hacemos las cosas para bien de quién, de uno. Difícilmente hacemos algo por el bien de otros. Siempre pensamos en uno mismo. Y esa es la naturaleza del hombre. Siempre estamos pensando en sacar provecho de lo que se me está presentando. Podemos a veces actuar honestamente, ¿sí? A veces podemos simplemente, por ejemplo, estaba yo viendo las noticias y yo veía cómo llegaba la gente en esta situación que se está viviendo en Veracruz, de que llegan con la ayuda, con las despensas, y vemos que, pues por lógica, es una despensa por familia. Pero llega el momento en que tú ves a personas que no solamente reciben la suya, sino que piden otra, para otra persona. O sea, ¿cuál es tu primer pensamiento? Que se van a quedar con esa, ¿no? Con el cuento o con la situación, decir, dame otra para mi hija que no pudo venir y ya no te llevas una, sino te llevas dos. Y a lo mejor pensemos que sí es de esta manera, ¿sí o no? Podemos pensar mal en una acción así. Pero si realmente estamos en lo correcto al pensar mal y lo único que está haciendo es sacar provecho, si no me llevo una, si no me llevo dos. Si no, y esa siempre va a ser la manera en que el hombre piensa, sacar provecho, sacar ventaja, ¿sí? Entonces, por eso aquí vemos que Jesús no está a favor de la deshonestidad, sino que vemos que Él está alabando la acción de decir, ¿cómo es posible que Él haga algo para sacar provecho para sí mismo? O sea, Él alaba esa acción de que es capaz de hacer cualquier cosa para su beneficio, ¿sí o no? Porque dice, ahora voy con los deudores del amo, si tú debes 100, das ahora 50. O debes 100, vas a dar 80. ¿Sí? Entonces Él está sacando ventaja de esto, dice, ¿sabes qué? Voy a quedar bien con Él para que cuando yo salga y deje de ser mayordomo y voy a Él pueda brindarme la mano, porque va a recordar lo que yo hice por Él. Siempre esa es la manera en que el hombre piensa. Sacar provecho, sacar ventaja de toda circunstancia. Y aunque aparentemente, como yo te decía, parece que aquí el amo, el Señor, está alabando lo que Él está haciendo, vemos entonces que, como te mencionaba, podemos ver algunos puntos claves con respecto a esto, que esto no es un modelo de honestidad. O sea, resaltamos que esto no es honestidad de lo que está haciendo el mayordomo. Te mencionaba que Jesús no elogia la deshonestidad del mayordomo, sino su sagacidad e inteligencia para asegurarse el futuro. Y es una situación real, porque él estaba empezando a enfrentar una crisis en su vida, o sea, un despido hacia su trabajo. Y vemos que él actuó con astucia para ganarse el favor de otros. Entonces, eso es muy humano, eso es parte del ser humano.
¿sí? Muchas veces tú quieres sacar ventaja aún de la crisis o de lo malo que pueda estar viniendo a tu vida. Si alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Hoy es tu último día de trabajo, créeme que tu primer pensamiento es, pues yo no me voy con las manos vacías. Si ya me corrieron para el fin del día, yo me voy sacando provecho de alguna manera. ¿Sí o no? A lo mejor descompongo la computadora de coraje, al fin que ya no, si me van a reclamar, pues yo ya no voy a estar para el día de mañana. O sea, esa es la manera humana, ¿sí o no? Del hombre de pensar. Siempre, si vienes en contra mía, entonces yo voy en contra tuya. El que me la hace, me la paga, ¿sí o no? Esa es la mentalidad del hombre. Entonces, como yo te mencionaba, vemos que Jesús no elogia la deshonestidad, sino la sagacidad e inteligencia que él tiene para asegurar su futuro. Entonces, también podemos ver que hay una previsión para la vida venidera, o sea, para la acción que vemos en esto. Él está tomando algo de una prevención para su futuro. Entonces, vemos que la enseñanza principal de esta parábola es que los hijos de este siglo, ¿sí? ¿Cuántos hijos de este siglo hay aquí? Levanten su mano. Oh, nomás hermana Silvia. Sí. Dice que los hijos de este siglo, el mayordomo, a menudo son más perspicaces y previsores en asuntos terrenales que los hijos de luz. ¿Cuántos hijos de luz hay aquí? Ahora sí, todos, ¿verdad? Ok. Entonces, vemos que los del mundo, en otras palabras, son más sagaces e inteligentes que los hijos de Dios para sacar ventaja para su provecho. Esto quiere decir que nosotros no estamos haciendo nada para nuestro futuro. Nos falta inteligencia, sagacidad, como se tiene en el mundo. Entonces, vemos que Jesús está invitando a sus seguidores a ser igualmente diligentes y astutos, pero en la preparación para la vida eterna. O sea que Jesús está diciendo, aquí en la parábola vemos que el amo alaba lo que hizo el mayordomo. No en el sentido de la deshonestidad, sino a la manera de pensar en cómo ver hacia un mejor futuro. Y Dios quiere que nosotros lo veamos en ese sentido. Dios nos está invitando a que seamos igualmente diligentes y astutos, pero preparándonos para la vida eterna. Como yo te mencionaba, este hombre está previniéndose para su futuro, es decir, para quedar bien con los demás, como él dice, cavar no puedo. ¿Qué más dice? Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Entonces, él no estaba dispuesto a hacer otra cosa que se le dificultaba o algo que simplemente no haría por vergüenza. Entonces vemos que realmente Jesús nos está diciendo que debemos ser sagaces e inteligentes como los del mundo cuando se trata de sacar provecho y ventaja para nuestro futuro. Entonces, una vez que nosotros llegamos a entender esto, vemos que también Dios nos pide que seamos fieles en lo material y lo espiritual, porque ya vimos, ¿no? Como este mayordomo hace las cosas para sacar provecho y como dice el dicho, a veces queremos prevenir para no lamentar. Y eso es una realidad. Aquí lo podemos ver y debemos de verlo en ese sentido. Yo tengo que prevenir para no lamentar. Estamos hacia la vida eterna, pero si yo no soy sagaz, yo no soy inteligente, puedo no estar cuidando para mi futuro.
y llegar a la vida eterna. Entonces debemos ser fieles en lo material y lo espiritual, y vemos que aquí el relato de esta parábola también nos enseña sobre el principio de la mayordomía fiel, porque ya vimos que él era un mayordomo infiel y que nada más estaba disipando, derrochando, malgastando lo que el amo le había puesto de encargo. Vemos que Jesús pregunta: si no se puede ser fiel en el uso de las riquezas injustas, que esto quiere decir los bienes terrenales, la riqueza injusta se refiere a los bienes terrenales, ¿cómo se puede confiar con las verdaderas riquezas, aquellas que son espirituales? Vemos entonces que la parábola advierte que la actitud con el dinero y los bienes materiales revela el corazón de una persona. La palabra de Dios dice que donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Entonces, vemos aquí que cuando Jesús está hablando de esta manera, habla de riquezas injustas que representan los bienes terrenales. Entonces, lo compara o lo contrasta de que si no puedes ser fiel con lo terrenal, ¿cómo vas a poder ser fiel en lo verdadero, en las cosas espirituales? Entonces vemos que no podemos simplemente pensar en sacar provecho de lo natural o de lo terrenal y de lo espiritual. La misma palabra de Dios dice que no podemos servir a dos amos, porque amará a uno y menospreciará al otro. ¿Sí o no? Entonces es una cosa u otra cosa. Y esa es la manera en cómo nosotros debemos de estar actuando, viviendo en este mundo. Claro que todos anhelamos y deseamos bienes materiales, bienes terrenales, pero también queremos las espirituales, las que van ligadas al reino de Dios, a las cosas eternas. Pero aquí dice que no podemos servir a dos amos. O estás con Dios o estás en el mundo. Entonces, vamos a ver que la lección que vemos en esta parte concluye con una advertencia muy clara. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Entonces, el mayordomo usó las riquezas de su amo para su propio beneficio, mientras que los seguidores de Jesús deben usar sus recursos para los propósitos del reino. Y esto es bien importante, porque no podemos pensar que si Dios no quiere que estén las riquezas injustas o en los bienes terrenales, entonces, ¿qué va a pasar conmigo? O sea, no se trata de que tú no tengas. Tú puedes ganar el mundo, pero a costa de que pierdas tu salvación, tu alma. ¿Sí o no? O sea, Dios no está en contra de que tú seas próspero en este mundo. Puedes tú tener la sagacidad, la inteligencia para poder ganar mucho bien terrenal y también usarlo para bendición del reino. Y créeme que eso Dios lo va a permitir en tu vida. Te va a seguir dando más, porque Él sabe que lo que tú recibes del mundo, lo inviertes ¿en dónde? En el reino. Sí, a diferencia de que muchos queremos ganar del mundo, pero nada para el reino. Todo queremos que se quede aquí en el mundo, que nuestro disfrute sea más aquí en el mundo que cuando estemos allá en los cielos. Entonces podemos ver que el mayordomo usó las riquezas de su amo para su propio beneficio. Entonces puede que a lo mejor nosotros estemos en esta circunstancia. Te digo, el problema no es tener. El problema es que tú no lo usas para el reino. ¿Sí? Por eso debes de entender lo que es ser mayordomo. Tú estás administrando los recursos que Dios te ha dado. Y esto tiene que ver con tu tiempo, tus dones, tus talentos,
todo lo que tú haces en este mundo, ¿sí? Cómo lo estás usando tú para el beneficio del reino. Entonces, debemos nosotros tener en cuenta que si uno está para hacer un buen uso de los recursos para los propósitos del reino, siempre tenemos esa actitud o mentalidad que también ya lo hemos aprendido en las parábolas de los talentos, porque vemos que también en esa parábola el Señor hace una comparación de que a un siervo le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y vemos que uno invirtió lo que recibió y ganó el doble. Cuando vino el Señor a pedir cuentas, pudo darle más de lo que había puesto en sus manos. Al otro igual, pero el otro que decidió simplemente guardarlo, esconderlo, enterrarlo, al final le fue quitado lo poco que tenía, ¿sí? Entonces vemos que si nosotros no invertimos lo que Dios ha puesto en nuestras manos para beneficio del reino, podemos perder aún lo que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces tenemos que tener ese corazón, esa disposición, inclusive cuando nosotros invertimos en las cosas del reino, lo hacemos con sabiduría, con entendimiento. La manera en que tú te comprometes, eres fiel con Dios de dar tu diezmo, tu ofrenda, tu compromiso de fe para misiones, se pueden pensar muchas cosas. ¿Y qué hará el pastor con todo ese dinero? ¿No? A lo mejor me ves con carro último modelo del año y ya sé. Por eso siempre insiste e insiste que se dé, que se dé, que se dé. ¿Sí o no? Espero que no pienses de esa manera, ¿verdad? Y si lo haces, arrepiéntete. ¿Sí? O sea, es una gran responsabilidad, ¿sí? Créeme, yo puedo decir gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que son fieles y comprometidos a la visión de la iglesia. Ustedes lo han visto. Toda la actualización que hemos tenido del sonido y todo aquello, no le hemos pedido un peso extra a la congregación. Todo se ha dado gracias a la buena administración de lo que se da a la iglesia. Sí, no tenemos que hacer rifas, no tenemos que vender comida para poder sacar dinero y poder invertirlo en las cosas del reino. Sí, a lo mejor eso no lo sabes, eso no lo ves, pero así son las cosas. Sí, realmente lo que tú das es de gran bendición para la iglesia. ¿Sí? Podemos tener para invertir para las cosas del reino. ¿Sí? Entonces, es una bendición que un cristiano, un mayordomo del Señor pueda ser fiel y comprometido con lo que Dios pone en sus manos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es lo que realmente nos va a llevar a estar en donde Dios quiere que estemos. Seamos fieles y comprometidos con lo que Dios nos ha dado y de esta manera entonces estaremos realmente caminando hacia el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso vemos que Jesús usó a un hombre obviamente deshonesto, como este mayordomo infiel, para que sus discípulos aprendieran de él. Ya vimos, no en el sentido de ser deshonesto, sino en el sentido de ser sagaz e inteligente de cómo hacer las cosas para beneficio del reino. Y Dios lo manifiesta siempre, o en muchas ocasiones usa este tipo de acciones. Pone de ejemplo a una mala persona para que aprendas de él. Y esta es una realidad para nosotros. ¿Qué es mejor? Que tú experimentes por la mala hacer las cosas bien, o ver la vida de otro, de cómo ha hecho las cosas y le ha salido mal, y que tú aprendas de eso para no hacer lo que él ya hizo. ¿Qué es más sabio? Aprender de los demás, ya que si quieres vivirlo por ti mismo, bueno, eso ya es
decisión tuya. ¿Sí o no? Si tú quieres sufrir, adelante, ¿verdad? Pero realmente lo más sabio es aprender de los demás. Y es por eso que Jesús de repente usaba a un mal ejemplo, a una mala persona para decirle a sus discípulos, hey, no sean como él. Si lo vas a hacer, hazlo bien. No como él lo hizo, pero como debe hacerse. ¿Sí? No hagas lo que él hace, pero ten entonces la actitud de querer hacer las cosas para un mejor provecho para tu vida. Entonces, vemos que de cualquier manera el mayordomo deshonesto fue un ejemplo, un buen ejemplo en varios puntos. ¿Sí? Imagina cómo un mal ejemplo de este mayordomo puede darnos un buen ejemplo en varios puntos. Primero, él sabía que sería llamado para dar cuentas de su vida y se lo tomó en serio. Eso es algo bueno. Le llamaron la atención, lo acusaron de lo que él estaba haciendo. Ya te mencionaba, él lo reconoció, él en ningún momento dijo, no, ¿cómo crees? No, yo he sido fiel, he sido comprometido. Él simplemente aceptó la acusación porque sabía que era verdad. ¿Sí o no? Entonces vemos, primeramente, él sabía que sería llamado para dar cuentas de su vida y se lo tomó en serio. Él dijo, ya no voy a perder el tiempo, voy a hacer algo para asegurar mi futuro. Y ya vimos la acción que él tomó. Otro punto a favor es que los cristianos deben tomar muy en serio la idea de que serán llamados a rendir cuentas. Y esa idea puede ser un gozo si trabajamos adecuadamente en los negocios de nuestro Padre, de nuestro amo. ¿Sí? Entonces, es fundamental que también nosotros podamos tomar en serio, porque va en serio. Vamos a ser llamados a dar cuentas. Quizás no a mí, quizás no a alguien más, pero sí al Señor. Y eso es algo que debemos de considerar, de tomarlo seriamente. Seremos llamados a dar cuentas, a rendir cuentas de lo que estamos haciendo. En segundo lugar, también vemos que él aprovechó de su posición actual para asegurar un futuro cómodo. ¿Sí? Son las cosas buenas que podemos rescatar de la acción de este mayordomo infiel. ¿Sí? Él se tomó en serio el que tenía el haber sido llamado para dar cuentas y aprovechar su posición para asegurar un futuro cómodo. Vemos entonces que la evaluación de Jesús sigue siendo verdadera, que los hijos de este mundo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Entonces, de esta manera vemos que si buscamos el reino de Dios con el mismo vigor y celo que los hijos de este mundo buscan para sus ganancias y placer, entonces debemos vivir en un mundo completamente diferente. Entonces es fundamental que nosotros aprendamos de esto. Así son en el mundo. En el mundo simplemente buscas sacar provecho. La manera en que alguien ve que de ti puede sacar provecho, se te pega. Te busca. ¿Sí? Y créeme que cuando ellos se dan cuenta que de ti pueden sacar provecho, lo van a hacer sagazmente, inteligentemente. ¿Sí? Porque nada más buscan su propio beneficio. Y entonces, si nosotros buscáramos las cosas del reino con esa sagacidad e inteligencia, imagínate. ¿Sí? Claro que si estamos en un mundo donde realmente su preocupación son las cosas de este mundo, y si tú quieres algo de este mundo, ¿a quién tienes que ir? A ellos. Pero tienes que ser sagaz e inteligentemente, porque tú sabes que lo que le vas a sacar de las cosas de este mundo es para inversión ¿de quién? Del reino. ¿Sí o no? Y Dios va a aprobar esa acción. ¿Sí? Porque no estás mirando solamente hacia ti, sino para el bienestar del reino.
¿sí? Entonces Dios quiere que pensemos siempre de esa manera. También pareciera que Jesús aprueba esa deshonestidad, pero vemos que esto va más allá de lo que estábamos viendo en un principio. Vemos que Jesús, el Señor, no elogia la corrupción del mayordomo, sino que ya vimos, Él alaba su sagacidad e inteligencia para hacer las cosas, por ver por su futuro, y vemos entonces que el contraste que Jesús hace ante la comparación de lo que puede hacer una persona de este mundo y un hijo de luz es de avergonzarse. Realmente deberíamos sentirnos avergonzados porque no tenemos esa sagacidad. Inclusive nosotros, para andar en el mundo, en lugar de sacar provecho para el reino, nos apartamos de las cosas del mundo. Sí. Pensamos que esta persona no tiene ningún valor porque actúa, piensa de esta manera. Pero créeme que cuando tú actúas con sagacidad e inteligencia, lo que esta persona puede proveer en un momento dado para ti, para que pueda ser usado en el reino, es lo que tú tienes que hacer. Por ejemplo, yo tengo personas, no puedo decir amistades, simplemente las acepto tal como son. Ellos tienen sus creencias, ellos hacen sus cosas como están acostumbrados a hacerlas, ¿verdad? Pero no tengo ningún conflicto de convivir con ellas. Hay vecinos, hay personas que yo he conocido que adoran a la muerte y tienen tatuados ahí la Santa Muerte. Pero yo puedo convivir con ellos bien. Así como yo respeto su creencia, ellos respetan mi creencia. Y podemos convivir, platicamos. Inclusive cuando están conmigo, hasta dice, perdón por lo que voy a decir, Luis. Se disculpan por la manera en que van a hablar en ese momento. Hablan como acostumbran, ¿sí? Porque cuando yo no estoy con él y lo escucho hablar con otros, créeme, hasta mejor uno se esconde, ¿no?, de estar escuchando todo eso. Pero esa es una realidad, ¿sí? O sea, yo no pierdo nada con aceptar a él tal como es. Si él en un momento dado me escucha y recibe el mensaje, gloria a Dios. Pero si él me dice, ¿sabes qué, Luis? Yo respeto, tú respetas, nada más, adelante. Pero no tengo conflicto de convivir con él cuando tengo necesidad de hacerlo, ¿sí? Y de hecho que ha sido una bendición para mi vida. Dice, bueno, ¿cómo puede ser que una persona que adora a la Santa Muerte pueda ser de bendición para tu vida? No en la cuestión eterna, no en la cuestión espiritual, ¿sí? Pero en una ocasión, el tubo del agua de frente de la casa se rompió. Entonces había una gran fuga afuera de la casa porque se había roto el tubo. Cuando la vecina me escribe y me dice, oiga vecino, tiene una fuga en su jardín, ahí me tienes, eran 10:30, 11 de la noche, fuimos a la casa para dar atención a la fuga de agua, ¿sí? Salgo yo y empiezo a romper el concreto para poder llegar a la fuga. En eso sale un vecino, sale con su hijo y me ayudan. Al final, créeme, no porque no podía hacerlo, pero me ayudaron a romper el concreto, la banqueta, para poder escarbar y llegar a la fuga. Al siguiente día, este vecino, que te digo tiene el tatuaje de la Santa Muerte y todo, me ayudó a cambiar el tubo, a arreglarlo todo. Yo nada más estaba como espectador. Y no porque no podía hacerlo, pero fue una bendición para mí, ya no tuve que esforzarme. Él de todo corazón, Luis, vamos a echarle ganas, sacó su herramienta, pum, pum, ahí está. Gracias a Dios. Sí. Se me desoldó mi puerta, él es herrero,
Oye, ¿qué? ¿Cuánto? Así déjalo. Imagina si yo pongo ese himno, es adorador a la Santa Muerte. No, ni el saludo. Estamos mal. Ellos, ¿por qué lo hacen? Para sacar provecho. ¿Sí o no? Pero aquí Dios nos pide que seamos sagaces e inteligentes para también sacar provecho para bendición del reino. ¿Sí? Entonces, debemos cambiar esa mentalidad de que todo en el mundo es malo. Sí, todo en el mundo es malo. Pero si somos sagaces e inteligentes, podemos sacar provecho para bendición del reino. ¿Sí? Y lo más importante, cualquier cosa que tú tengas, cualquier riqueza injusta, esto quiere decir cualquier bien material, terrenal que tú tengas, ponlo para servicio del reino. Yo mucho de lo que me compro, que puedo decir es mío, ¿sabes en dónde termina? Para servicio a la iglesia, de alguna u otra manera. Sí. Ahí está. Es mío, sí, pero que se use. Yo no tengo problema. Porque yo sé que lo siguiente que viene, Dios me lo va a dar. ¿Sí? Me va a bendecir con más, va a tocar el corazón de alguien para que pueda yo suplir. Y eso es algo que muchas veces no queremos hacer. Créeme que hay tantos testimonios que nosotros tenemos de cómo Dios nos ha devuelto lo que hemos dado a la iglesia de corazón. Sí. Porque Dios no es injusto. Dios no es deudor de nadie. Y cuando tú haces las cosas siempre de corazón, créeme que Dios te recompensa. Si te digo, hay tantos testimonios que nosotros tenemos de cómo hemos sido abiertos, dadivosos con la iglesia, con el Señor, y el Señor siempre, aunque tú no esperes nada, pero así es Dios. ¿Sí? Y entonces tú no te preocupas de nada, porque sabes que Dios se encarga de todo, ¿sí? Por eso vemos entonces que Dios quiere que seamos más sagaces para asegurar nuestro futuro terrenal, viendo por lo espiritual, ¿sí? O sea, te digo, no tiene nada de malo buscar lo terrenal, siempre y cuando lo quieras para bendición del reino. ¿Sí? En lugar de que tú lo abandones, lo dejes ahí, no, pues es mío, ¿cómo lo voy a prestar? ¿Cómo lo voy a donar? ¿Cómo esto? Ahí se va a echar a perder. Se va a caer. Te lo van a robar. Y al final ni para ti, ni para la iglesia, sino para otra cosa. ¿Sí? Entonces, Dios quiere que tengamos una mentalidad muy diferente. Yo me acuerdo cuando llegamos, en una ocasión llegamos a la casa y lo que ya habíamos comprado con mucho esfuerzo, desapareció. Nos robaron la casa. Nos robaron todo. Bueno, casi todo. Nos llevaron el comedor porque pues tenían que desarmarlo y todo. Pero todo lo que era electrodomésticos, estufa, lavadora, mi bicicleta, mis guitarras, mi estéreo, mi DVD, todo. Y simplemente, pues ya. O sea, no te pones a llorar, a lamentar, ¿y por qué Dios? Pues así es el mundo, ¿sí o no? Estás en el mundo y ¿qué dice la palabra? Que no te asegures tesoros aquí en la tierra, porque vendrán, ¿quién? Ladrones, ¿sí o no? Que roban y hurtan, ¿sí? Entonces, si dice la palabra que no te hagas de tesoros aquí en la tierra, porque hay ladrones que roban y hurtan, dice, mejor hazte tesoros allá en los cielos, ¿sí? Y créeme que vivir de manera austera,
no es pecado. Y ya se los he dicho, si tú vas a mi casa, que es mi casa, que aunque se oye bonito, mi casa es tu casa, no tiene nada, la historia de atrás no es la correcta, ¿sí? Por eso mejor no lo digas, ¿no? Mi casa es mi casa. Cuando tú vayas a mi casa, ¿sí?, tú vas a encontrar la estancia vacía. ¿Por qué? No porque no podamos comprar un juego de sillones, sino siempre está dispuesto para las cosas del reino, ¿sí? De hecho, antes de que nosotros habitáramos la casa, adivina quién la habitó primero. El equipo que íbamos a mandar a Monterrey. Ellos fueron los que estrenaron la casa. Porque hemos aprendido, todo lo mío es de Dios. Y si Dios me ha dado esta casa, es para bendición del reino. Y ellos disfrutaron la casa antes que nosotros, ¿sí? Y así es para nosotros. Todo lo que tenemos sabemos que es para inversión del reino. Entonces la pregunta también para ti es, ¿y tú qué estás haciendo hoy con lo que Dios te ha dado? Ya te decía, esta parábola revela que cada creyente es un administrador. Todo lo que poseemos, tu tiempo, salud, dinero, talentos, no nos pertenecen, sino que se nos ha sido confiado y un día el dueño vendrá a pedir cuentas. Imagínate nada más ese día en que Dios venga y te pida cuentas. La otra pregunta es, ¿cómo estás administrando lo que te fue encargado? Jesús dice algo bien importante en el versículo 9. Y dice, ganar amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Y vamos a verlo parte por parte. Dice, ganar amigos por medio de ¿qué? De las riquezas. Esto significa que debes usar los recursos materiales para que cuando éstas falten, te reciban en las moradas eternas. Entonces, vamos a verlo. Ya te decía que los recursos materiales o las riquezas injustas o las cosas terrenales de este mundo, pues son precisamente todo lo que tú tienes aquí en el mundo. ¿Y qué tienes que hacer con ellos? El bien y ser generoso, especialmente con los necesitados. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice que es mejor que si vas a hacer una fiesta, invites a los que no pueden retribuírtelo. ¿Sí, no? ¿Sí o no? Entonces, la palabra de Dios siempre nos va a llevar y nos va a confrontar con la naturaleza humana. Porque a veces la gente nos hace el favor, pues porque siempre esperan que de alguna manera yo voy a poder retribuírselos. ¿Sí? Es como si invierto en ti para que después me pagues, ¿verdad? Vengo por la ganancia. Sí, eso es natural, eso es normal, eso es lo que sucede en el mundo. La gente te da porque va a esperar un momento dado recibirlo de vuelta. Si alguien te da y tú en su momento no respondes cuando él cree que ya está su ganancia y dices no, ¿qué va a pasar? Pues se enoja y ya no te vuelve a hablar. ¿Sí o no? Pues ¿de qué sirvió haberle hecho el favor si ahora cuando yo necesito, él no puede hacerlo por mí, ¿verdad? Y entonces es una manera humana de hacer las cosas. Pero vemos aquí como dice, ganar amigos por medio de las riquezas significa usar los recursos materiales
para hacer el bien y ser generoso, especialmente con los necesitados. ¿Sí? Tenemos que ser desprendidos, dar porque podemos dar. No damos porque simplemente sabemos que la persona se lo merece. De hecho, una persona necesitada, pues tú dices, pues no me puede retribuírmelo, ¿sí o no? Te digo yo, cuántas veces antes en Esperanza, en la calle de Esperanza, ahí en la Industrial, vivíamos al lado del sacerdote de la parroquia de la esquina. Y muchas veces tocaban el timbre y cuando ya me asomaba por la ventana, porque siempre hemos estado en el primer piso, ya te asomabas, sí, hola, buenas tardes, fíjate que esto que me robaron, que yo vengo de acá y no sé qué, y pues no sé si podías ayudarme. Si es que, dice, los vecinos me han dicho que aquí sí dan. Sí. Y dice, ¿por qué no lo mandan con el sacerdote, no? Pero siempre los mandaban conmigo. Sí, es que aquí sí dan. Entonces ya me sentía yo comprometido, así, ok, Señor, sea cual sea el cuento, yo le decía, mira, te voy a ayudar, no tanto por lo que tú me dices, sino porque la palabra de Dios dice esto. ¿Sí? Nada más. ¿Sí? Si es cuento tuyo, allá tú con el Señor y ya sabré que por esto, por esta deshonestidad, claro, no lo decía de esta manera, ¿no? Pero así es. O sea, tú vienes con la historia de que me robaron, de que esto, que mi mamá está bien enferma. Ok, simplemente te doy porque puedo darte. Porque Dios me dice que así debo ser, ¿no? Darle al que te pida. Pero siempre hay que hacerlo con sabiduría, ¿verdad? Entonces, vemos qué tan importante es, como dice aquí, usa los recursos materiales para hacer el bien y ser generoso, especialmente con los necesitados. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser sabios en cómo lo hacemos. Debemos tratar de invertir los bienes terrenales en obras de misericordia, ayudando a otros, lo que es una forma de honrar a Dios y construir un legado espiritual, lo que estamos haciendo. Este tiempo de necesidad para otras personas en otros estados que están sufriendo, que podamos desprendernos de algún dinero, de alguna, ¿cómo se dice? De algún alimento, ¿verdad? Que podamos proveer para ellos, pues si podemos hacerlo, lo hacemos. ¿Sí? ¿Recuerdan aquella vez que hubo el deslave en el cerro allá en Cuautepec? Y que nos organizamos, se hicieron tortas y llevamos allá para darles de comer a los que habían estado o los que no podían llegar a sus casas a habitarlas. Sí, o sea, son acciones pequeñas. A lo mejor es muy poco lo que podemos a veces hacer por toda esta gente, porque es tanta la necesidad, tanto el sufrimiento, tanta la pérdida, ¿verdad? Pero si podemos aportar algo, lo hacemos y lo hacemos de corazón, porque es algo que el Señor nos pide. Amén. Por eso vemos que si hablamos de riquezas injustas, Jesús no se refiere a dinero obtenido ilícitamente, sino a las posesiones materiales de este mundo. ¿Sí? Entonces, por eso que cuando nosotros leemos la palabra, tenemos que invertir tiempo en estudiar la palabra. ¿Sí? No significa que todo lo que tú tienes es injusto, o todo lo que es del mundo es injusto. Simplemente porque no se usa de la manera correcta. Estas son llamadas injustas porque su naturaleza es transitoria e incapaz de proporcionar verdadera justicia o vida eterna. ¿Sí? ¿Cuántas veces no juzgamos a aquellos que tienen dinero? ¿Pero por qué los juzgamos? Porque no lo comparten. ¿Sí o no? Honestamente. ¿De qué le sirve trabajar tanto, tener tanto dinero? Ya tiene 3 casas, 2 autos, esto y lo otro. ¿Por qué nos enojamos? Porque no comparte, ¿sí o no? Por eso lo criticamos, porque nada más él piensa en sí mismo. Viene a ti y te presume, mira, ya cambié de auto, ¿sí o no? Mira, ya tengo el iPhone 17 Pro, ¿sí o no? Cuando ya el tuyo ya tiene
3, 4, 5 años, dices, no lo puedo ni cambiar, ¿verdad? Y te molesta. ¿Pero por qué? Porque no comparte, ¿sí o no? Entonces, por eso pensamos que es injusto, ¿no? O sea, una riqueza injusta. Pero él lo ha trabajado y le ha costado. Ha usado su inteligencia, su sagacidad para hacerse de todo eso. Si tú quieres, mal habido, pero ha sabido hacerlo. ¿Sí o no? Y eso es lo que se critica, ¿verdad? Por eso, pero aquí el Señor dice, simplemente velo todo como injusto, es transitorio. ¿De qué sirve ganar el mundo si no te vas a poder llevar nada de este mundo? ¿Sí? Puedes tener mucho, puedes tener poco, pero si estás en Cristo, ya es ganancia. Todo lo que tú hagas para el reino es ganancia. Dice, para que cuando éstas falten, hablando de las riquezas injustas o de los bienes de este mundo, se refiere al momento de la muerte, ¿sí? Cuando las riquezas terrenales ya no tendrán valor, en este caso para ti que estás muerto. Toda persona puede tener y puede ganar el mundo, pero cuando muera, ya no son de gran valor para esta persona. Dice, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Aquí vemos entonces que los amigos que te reciben no son los beneficiados de tu generosidad, sino un símbolo de la acogida en el cielo. ¿Sí? Por eso vemos que la parábola, si no la estudiamos, podemos no caer en un entendimiento claro de lo que significa. ¿Sí? Aquí lo vemos en un contexto natural de cómo Jesús habla y comparte la parábola. Aquí está viendo todo como para beneficio tuyo. Es decir, si tienes riquezas injustas, pues mira que cuando tú mueras, asegúrate de que tus amigos a los que tú ayudaste te reciban. En un contexto natural, por eso él decía, les quito la deuda, les bajo la deuda para que cuando yo vaya a ellos para pedir trabajo, me puedan ofrecer un trabajo, ¿sí o no? Pero aquí habla de que cuando tú mueras, ¿quiénes te van a recibir? A los que están en el cielo, ¿sí? Esos son los verdaderos amigos, ¿sí? Entonces, vemos que podemos llegar a entender la importancia de esto. La acción de usar las riquezas para el bien es lo que se valora ante Dios. Y esto es lo que asegura la recompensa eterna, ¿sí? Por eso tenemos que tener un corazón siempre dispuesto para ayudar, para pensar siempre en el beneficio del reino. Porque en la manera en que tú das para el reino, se te retribuye, ¿sí? En muchos aspectos. Por eso es un dar y recibir, un dar y recibir. Yo siempre les he dicho, ¿cuál es la mejor estrategia? Tú como cristiano, ¿cuál es tu mejor estrategia para recibir siempre la bendición de Dios? ¿Cuál es? Nada más estirar la mano, tenerla abierta, porque es la única manera de recibir. Yo me acuerdo de un ejemplo, hace muchos años di este ejemplo. En una ocasión llega un señor, un papá con su hijo, a la tienda y resulta que en la tienda el dueño de la tienda es amigo del papá. Y se alegran de verse, se saludan, ay mira, es tu hijo, y ay mira qué bonito y todo eso. Y ¿sabes qué? Quiero bendecir a tu hijo. Y le dice al niño, hijo, puedes agarrar lo que tú quieras de la tienda. Y el niño se queda viendo y pensando, y con pena pues no se anima a meter la mano en el bote de los dulces y agarrarlos. Y así se queda el niño, ¿no? Ya el dueño de la tienda lo ve y dice, no te preocupes, agarra su mano, los dulces y se los da al niño. Ya después, a solas, el papá le pregunta al niño, hijo, ¿por qué no quisiste agarrar los dulces? Dice, papá, es que su mano es más grande que la mía.
El niño era sagaz e inteligente. ¿Cuánto podría agarrar el niño con su mano? ¿Sí? ¿Verdad? Y eso es lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros, seamos sagaces e inteligentes. Te digo, la mejor manera de recibir es con la mano abierta. Por eso que cuando yo recibo, o sea, que lo guarde para repartirlo, cuando otra vez venga la bendición, estoy listo para recibir. Pero si tú lo que recibes lo guardas, cuando Dios quiera bendecirte otra vez, no vas a poder, porque sigues aferrándote a lo ya recibido, ¿sí? Y créeme que Dios nunca se conforma con darnos poco. Por eso dice que debemos ver que no es solamente esperar ser fiel en lo poco, porque ¿qué va a pasar? Que cuando venga lo mucho, si no has sido fiel, no podrás ser fiel, ¿sí? Y eso es algo que nosotros siempre debemos estar mirando. Muchos piden más de Dios, pero no son responsables con lo poco que ya tienen, ¿sí? Estamos pide y pide y pide, pero no recibimos porque no somos responsables, ¿sí? A veces actuamos así con nuestros hijos. Los hijos te piden, ¿no? O te voy a poner un ejemplo. Yo siempre comparto lo que como con mi perro, ¿sí? Sí, siempre le doy pan, ¿no? Todo lo que como. Y hay ocasiones en que le comparto, y él va y regresa y le vuelvo a dar y se va. Ya se me acabó el pan, lo que sea. Y voy a su lugar y encuentro los... Y ahora tú, ¿no? Yo pensando que se lo estaba comiendo, pero nomás lo iba y lo dejaba allá, ¿sí? Entonces, no es para que hagamos eso. Si tú se lo das, es para que lo disfrute, ¿sí o no? Pero si no, cuando me doy cuenta que nomás lo mueve del lugar, y yo siempre me asomo. No, ahí tienes, yo ya no te vuelvo a dar. ¿Sí? Así somos. Con tu hijo le das algo y el que te di, pues aquí lo traigo. No, pues no te vuelvo a dar. ¿Sí? A veces los niños piensas que ya se comió un dulce, te pide otro, pero lo único que está haciendo es guardarlos. Y cuando tú te das cuenta que lo está guardando, que ni siquiera lo está disfrutando, dices, no, ya no hay más. ¿Sí? Así es a veces como Dios hace con nosotros. ¿Para qué te doy si no estás siendo responsable con lo poco que ya te he dado, ¿no? Por eso el mayordomo fue llamado a rendir cuentas y esa escena es una sombra del juicio final y nadie escapará a esa cita, ¿sí? Por eso el llamado que Dios nos está haciendo el día de hoy es esto: sé fiel en lo poco. Yo recuerdo mucho que una hermana vino a mí bien apenada y me decía, pastor, quiero pedirle una disculpa porque no he podido dar mi diezmo. Y es que yo me siento mal, avergonzada delante de Dios porque no he vendido. Dice, mi negocio no me ha dado para dar. ¿Sí? Dice, bueno, nada más saqué 100 pesos. Pero ¿cómo voy a darle 10 pesos a Dios? Me da vergüenza. Dice, hermana, usted délos. Ay, no, pastor, pero ¿cómo voy a darle 10 pesos a Dios? Usted sea fiel en lo poco. Y muchas veces cerramos la bendición porque pensamos, ¿cómo le voy a dar a Dios tan poquito? Dios no se merece eso. Pero créeme que cuando tenemos que dar mucho, hasta nos sorprendemos. ¡Ay, tanto le voy a dar a Dios! ¿Sí o no? No, mejor sigo dando mis 100 pesos, ¿verdad? Porque ya dar 200, dices, no, ya es mucho. Es el 100% de lo que venía dando. Pero no te has dado cuenta de cómo Dios te ha bendecido. ¿Sí? Y a veces por eso cerramos la puerta a la bendición. Por eso no sales de dar siempre 100 pesos
Porque cuando tienes que dar más, siempre lo ves en el sentido de que, ay, no, ya es mucho. ¿Sí? Pero estamos hablando en las cosas de Dios. ¿Sí? Entonces vemos que la gracia de Dios no es una excusa para la negligencia. Es un llamado a la mayordomía responsable. ¿Sí? Dios entiende. Dios sabe. Dios me ama. Por la gracia de Dios me perdona todo. Pero no es excusa para ser negligentes. Dios quiere que seamos responsables. Por eso vemos que esta parábola nos invita a vivir con visión eterna. No como los necios que viven solo para el presente, sino como siervos que saben que todo lo que tienen es pasajero y que un día tendrán que responder. ¿Sí? Seamos fieles, comprometidos, sirvamos a Dios de corazón, ¿sí? Y seamos responsables. Dale a Dios lo que Dios te ha dado. Es la mejor inversión que nosotros podemos hacer. Dale tiempo, dale a Dios lo que Dios te pide y sirve a Dios con lo que Dios te ha dado. ¿Cuál es el talento? ¿Cuál es la capacidad, la habilidad que el Señor te ha dado? Dásela. ¿Sí? Y Dios te va a bendecir aún con más, ¿verdad? Entonces, de esta manera vemos, no temamos ser pobres con cosas materiales. Mejor tememos ser infiel con lo que tenemos. Porque ante los ojos de Dios no hay mayordomos grandes o pequeños. Porque no se trata de eso. No se trata de ver y venir a la iglesia y pensar quién es mayor o quién es menor. Ante los ojos de Dios, todos somos mayordomos, fieles o infieles. La decisión siempre la está tomando uno. Sí, la semana pasada, la adoración a Dios es ¿qué? Una decisión. Tú decides, todo es mi decisión. Y si Dios quiere que sea fiel, yo lo decido. Si tú decides ser infiel, Dios lo respeta, ¿verdad? Pero un día, recuerda, tendrás que dar cuenta de todo eso. ¿Cómo vamos a ser? Responsables. Amén. Vamos a orar, hermanos. Yo quiero que en verdad podamos nosotros llegar a entender qué tan importante es ver a Dios como lo que Dios es. Él es nuestro dador. Él nos da, nos comparte, nos ha dado herencia juntamente con su Hijo Jesucristo. ¿Y qué más podemos nosotros pedir o esperar? Sabemos que lo que podemos tener aquí, ganar de este mundo, es pasajero. Nada vamos a poder sacar de este mundo, pero qué mejor que podamos siempre honrar y bendecir a Dios con lo que el Señor nos ha dado. Padre Santo, bendito Dios, en esta mañana nos acercamos a ti en el nombre de Jesús. Doy gracias por tu palabra. Oro en el nombre de Cristo Jesús porque podamos ser fieles y comprometidos a lo que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Quizás pensemos que no es mucho. Quizás pensemos, bendito Dios, que no es suficiente lo que tenemos para darte a ti, Señor. Pero no se trata de cantidad, sino de responsabilidad, de compromiso. Oro en el nombre de Jesús porque dejemos a un lado las cosas de este mundo, Señor. No busquemos el ser grandes delante de ti, Señor, o delante de los hombres, sino que estemos dispuestos, bendito Dios, a ser fieles y comprometidos contigo. Con lo mucho o lo poco que recibimos, Señor,
con lo mucho o lo poco que tenemos de este mundo, Señor eterno, queremos ponerlo en tus manos. Que seas tú que bendiga todo aquello que nosotros tenemos y que podamos ver siempre, Señor eterno, esa ganancia, si quizás no en el mundo, sí en la morada eterna, Señor eterno. Te alabamos y te exaltamos, Señor eterno, creyendo siempre en lo mejor que podemos ser cuando estamos contigo, Señor. Ayúdanos en medio de nuestra necesidad, ayúdanos en medio de nuestro entendimiento, Señor eterno, que a veces lo limitamos por las cosas de este mundo. Queremos, Dios eterno, ir más allá de lo que hemos ido. Oro en el nombre de Jesús porque tengamos ese anhelo y ese compromiso de que no solamente todo es por gracia, Señor, sino que realmente ha llegado a nosotros un compromiso de responsabilidad. Te alabamos y te exaltamos, Señor eterno, creyendo aún en recibir más para que podamos invertirlo en el reino, Señor eterno. Que podamos seguir supliendo cada necesidad que hay aquí en la iglesia, Señor eterno, para gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Sí, Padre Santo. Mi primer Sí, Dios. Eres tu Señor. Vamos a declararlo delante de Dios. Mi alma anhela alabarte. Mi primer amor eres tu Señor. Mi alma anhela agradarte. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabras, sino en verdad. Yo quiero ser fiel, Señor. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabras, sino en verdad. Sí, Señor. Estamos delante de ti, Padre Santo. Y es una declaración, Dios, de nuestra fe, de querer ser fieles y comprometidos contigo, Padre. Tú has sido fiel y seguirás siendo fiel por los siglos de los siglos, Señor eterno. Quiero ser fiel. Sí, Dios. Te quiero. Es nuestro anhelo, es nuestra oración, Dios, llegar delante de ti, Padre Santo, y declarar ser fieles para ti, Padre. Sí, Señor Jesús. Sí, Padre Santo.
Sí, Señor Jesús. Te voy a seguir y ser fiel hasta el fin. Sí, Padre Santo. Sí, Señor Jesús. Ser fiel. Quiero ser fiel. Te quiero seguir hasta la cruz y ser fiel. Quiero ser fiel. Te voy a seguir y ser fiel hasta el fin. Sí, Señor. Sí, Padre. Queremos ser fieles a ti, bendito Dios. Mayordomos fieles y comprometidos, Padre, que con todo aquello que tú has puesto en nuestras manos, lo estaremos usando responsablemente para invertirlo, bendito Dios, y tener ganancia para tu reino, Señor eterno. Danos sabiduría, danos entendimiento de cómo hacer las cosas, bendito Padre. De que busquemos de alguna manera, bendito Dios, que todo aquello que es puesto en nuestras manos, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro talento, bendito Padre, podamos ver siempre cómo invertirlo para beneficio de tu reino, Señor eterno. Que podamos hacer tesoros allá en los cielos y no solamente aquí en la tierra, Señor eterno. Sabemos, Dios, que en tu fidelidad, Padre, podemos seguir esperando, Dios eterno, grandes cosas y maravillosas, bendito Dios, porque sabemos, Padre, que hay un gran plan y propósito para nuestras vidas, de ir más allá de lo que pensamos o actuamos, bendito Padre, creyendo siempre en ir y seguir avanzando, bendito Dios, para que tu reino se expanda en esta tierra, Señor eterno. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús damos gracias, Padre Santo. Amén y amén, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos por siempre, Padre. Amén, Señor.